Estimado Lalo, buen día, gusto en saludarte y como siempre. Esta semana el INEGI presentó los resultados de la encuesta ampliada del Censo Poblacional 2020, resultados que muestran el gran reto que tiene México en materia social y desde luego indicadores que no incluyen la respuesta de las familias por la crisis derivada del COVID-19, dado que la encuesta se levantó en los primeros meses del año 2020, meses en los que todavía las personas y las familias y las personas que respondieron este censo y esta encuesta no incluían el estrago que les dejó la pandemia sobre sus bolsillos o sobre su economía. En este resultado hay un indicador que me llama la atención y ese que tiene que ver con los ingresos de las familias que no provienen del trabajo, es decir, ingresos por transferencias. Y vemos que, por ejemplo, 3 de cada 10 familias o 3 de cada 10 hogares en México tienen ingresos provenientes por transferencias monetarias, es decir, por ejemplo, transferencias transferencias del gobierno o también, por ejemplo, transferencias de las remesas de las remesas que reciben del exterior o bien transferencias por jubilaciones, todo tipo de ingresos monetarios que no se derivan del trabajo. Pues bien, aquí vemos que, por ejemplo, 3 de cada 10 familias o 3 de cada 10 hogares en México tienen este tipo de ingresos y en algunos casos yo te diría que este es el principal ingreso, es decir, no tienen ingresos por trabajo y de lo único que viven son de las transferencias que les hace ya sea el gobierno, ya sea derivado de una pensión o ya sea de una transferencia de un familiar en el exterior o ya sea también transferencias o ingresos por intereses y participaciones accionarias, que en este caso, en este último caso yo te diría que son el menor número de personas en el país. Bien, vemos que hay una gran cantidad de familias que dependen de estos ingresos, ya sea de manera complementaria, como te decía, de manera principal para mantenerse y llevar a cabo una vida del día al día. Esta situación, desde luego, acarrea una gran impacto o acarrea una gran necesidad o escasez en otro tipo de indicadores de tipo social, como por ejemplo la educación o por ejemplo los accesos a servicios de salud o por ejemplo en los jóvenes el acceso a servicios de trabajo, el acceso a trabajo, el acceso a capacitación, el acceso en los adultos mayores a servicios de cuidado, el acceso en las mujeres a un trabajo y a servicios de tipo social, el acceso a las madres solteras a una educación en las etapas primarias de sus hijos, una gran cantidad de variables de tipo social que se vieron exacerbadas a raíz o a partir de la crisis sanitaria del COVID-19, pero que sin embargo ya veníamos acarreando una gran necesidad en años previos. Entonces lo que vemos en estos resultados o en esta encuesta que muestra el INEGI es la gran necesidad que tiene México en materia social y desde luego una necesidad que se vio exacerbada por el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Aquí lo que yo te señalaría es que si en materia económica México requerirá de 2 o 3 o 4 años, dependiendo las variables que utilicemos, para regresar a los niveles prepandemia, es decir, a los niveles de por ahí del año 2018-2019, en materia social México requerirá, yo te diría, décadas para salvar o para tener unos buenos indicadores de tipo social, dado que acarreábamos un gran rezago en esta materia y que sin embargo, o que en este caso o en el gobierno actual se ha habido exacerbado, uno, por la pandemia, insisto, que dio un golpe duro a las familias, y dos, porque no hay una política social experimentada, una política social estudiada, una política social con tintes o de corte científico que resuelvan o alivianen las necesidades de tipo social. Pues así las cosas, mi estimado Lalo, en este caso, en materia de política social. Como siempre, te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.